Tenemos enseguida el mensaje a cargo de nuestro pastor. Lo escuchamos con toda atención. Estamos por concluir nuestra serie de mensajes y el tema de hoy es la adoración que agrada a Dios. Hemos leído el pasaje de Marcos, donde Jesús tiene una conversación con los que son expertos en la ley. Por eso incluso el pasaje de Marcos comienza uno de los maestros de la ley. Y fíjense, en el idioma original, que es el griego, la forma como lo plantea el autor, Marcos, es como mofándose, como una ironía. Como si le pusiéramos, por ejemplo, unas comillas, ¿no?, a la palabra uno de los maestros de la ley. Suena a ironía, ¿no? Pues en español es difícil tenerlo o localizarlo así, pero en el griego, en el original, donde fue escrito el texto, sí es más claro. Como que Marcos se mofa. Mira, estos que se dicen ser expertos y que todo lo saben, es una mofa muy similar que aparece en algunas partes del libro que se llama Diálogos de Platón, donde él tiene confrontaciones fuertes con los sabios de la época. Entonces, en esas confrontaciones que él tenía, él menciona, y aquellos que dicen ser sabios, es la misma mofa, la misma ironía. Aquellos que dicen que saben, ¿no?, les vamos a demostrar que no saben. Y entonces así inicia este texto. Más otro grupo religioso llamado los saduceos. Los saduceos eran los enemigos número uno de los fariseos. Eran dos grupos religiosos que luchaban la supremacía del pueblo. La gran mayoría, o los que gobernaban en el templo de Jerusalén, eran los saduceos. De hecho, el sumo sacerdote en turno, que también enjuicia a Jesús, era de este corte religioso, de los saduceos. Y los fariseos competían con los saduceos en conocimientos y competían en cuestiones de a ver cuántos adeptos sumaban para sus filas. Pero los saduceos siempre estaban por encima de los fariseos. Entonces llegan los expertos, los doctores de la ley, y llegan los saduceos, que es el grupo fuerte, y los dos acorralan a Jesús. Y ahora sí, vamos a vernos a nuestro nivel. Imagínense. Y entonces la pregunta con jiribilla: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Como diciendo, a ver, vamos a examinarte. ¿Qué tanto sabes? Tú que andas pregonando, andas predicando, la gente necesita conocer la ley. ¿Qué tanto sabes de la ley? Así que Jesús pudo haber respondido muchas cosas. Por ejemplo, pudo haber dado respuesta, pues la ley del sábado. Y entonces los saduceos hubieran quedado muy contentos. Ah, bueno, este sí sabe. Porque fíjense, anteriormente a esta pregunta, a Jesús lo habían acusado de que él y sus discípulos violaban la ley del sábado, porque hacían cosas
o promovían que se hicieran cosas ese día que era guardado para el día del Señor. Y otros, por ejemplo los fariseos que no estaban en la escena, lo que les preocupaba, decían, es que este viola la ley y también sus discípulos porque no se lava las manos antes de comer. Y entonces había muchas cosas en contra de la persona de Jesús. Mira, este es un falso profeta porque viola esta ley y viola aquella y viola la otra y viola todas estas leyes. Por eso la pregunta iba con jiribilla. A ver, ¿cuál es la ley más importante? ¿Cuál es? Para ver de dónde te agarramos. Porque si tú dices la ley del sábado, ándale, pues tú eres el primero en quebrantarla. Si habla de la ley de la sanidad, ándale, pues tú eres el primero en quebrantarla. Y cualquier otra ley que dijera, ahí lo iban a agarrar. Sí, pues tú eres el primero, conoces la ley, eres peor reo y culpable que el ignorante, porque el ignorante la viola por ignorancia, pero tú teniendo conocimiento de ella, la violas, porque ya le traían aquí preparado su listita de todas las violaciones que había hecho de la ley. Entonces, vamos a ver, a lo mejor las falló por ignorancia, pero no creemos. Por eso era la pregunta, ¿cuál es la ley más importante? ¿Cuándo se iban a imaginar que Jesús iba a responder con un texto bíblico de Deuteronomio? A ver, abran Deuteronomio 6:4. Esa fue la respuesta de Jesús. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, 6:4. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Sí? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Y el que sigue? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, esa fue la respuesta de Jesús. Escucha, oh Israel, nuestro Dios es el único Dios, el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. No habló de la ley del sábado, no habló de la ley de la sanidad, de lavarse las manos antes de ir a comer, que es la recomendación que le damos a todos los niños. No habló acerca de no hacer nada durante los días de las fiestas. No habló nada de eso, sino que dijo que el mandamiento o la ley más importante es amar a Dios. ¿Pero de qué manera? Dice, con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Y además agrega, el segundo mandamiento es de la misma importancia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en otro texto dice, y estos dos resumen toda la ley y todos los mandamientos y todos los profetas. Así que no hay jerarquía de leyes, sino que todos se resumen en estos dos. Pero el más importante, por supuesto, es el primero. La adoración a Dios es esto: amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Lo primero es que Dios quiere todo de ti.
que no te reserves nada. Quiere toda tu atención, todo tu amor, todo tu deseo hacia Él. Él quiere todo. Por eso, en muchas ocasiones Jesús dijo, no pueden amar a Dios y amar a las riquezas. O sea, el amor de Dios no se comparte con nada, ni con nadie. El amor de Dios, el amor a Dios es exclusivo, es único. Y a partir de entonces podemos amar a las demás personas. Pero el amor de Dios no se puede combinar, ni compartir, ni fraccionar. Dios quiere todo de ti y eso significa adoración. Dios no quiere una parte de tu vida. Dios pide todo tu corazón. Dios pide toda tu alma. Dios pide toda tu mente. Dios pide todas tus fuerzas. La pregunta es, ¿le damos todo nuestro corazón? ¿Le damos toda nuestra alma? ¿Le damos toda nuestra mente? ¿Todas nuestras fuerzas? Si hacemos un parámetro, nos vamos a dar cuenta que no nos llegaba el 100. Bueno, no hay que sentirse culpables. Para esto es el cristianismo. Ese es el proceso de crecer. El proceso de llegar justamente al 100. Ahora evalúense en dónde están. Si están en el 10, en el 15, en el 20, en el 50. A lo mejor algunos ya están en el 80, ya les falta poquito. Pero hay que llegar al 100. Evalúense dónde están. Espero que abajo de 0 no estén, ¿no? Porque esos serían los no creyentes. Estarían abajo del 0. Pero si somos creyentes genuinos, tenemos que ir hacia el 100. Es decir, pide todo, no una parte. Todo. A Dios no le interesan los compromisos a medias. No le interesa la obediencia parcial. Ni las obras de tu tiempo, ni de tu dinero. Quiere todo. Quiere toda tu devoción plena. No quiere pedacitos de devoción. Una mujer samaritana en cierta ocasión discutió con Jesús acerca cuál era el mejor tiempo, el mejor lugar y el mejor estilo de adoración. Quiso debatir con él y Jesús le contestó que todos esos aspectos eran irrelevantes. El lugar, el tiempo, el estilo. El lugar de la adoración no es tan importante. Es decir, solamente vengo al templo a adorar. ¿Y cuál templo? Hay quienes dicen, no, los que vienen a ese templo no son idóneos para adorar a Dios. ¿Y quién lo dijo? No lo dicen interpretaciones humanas. Ni tampoco, pues vamos a otro lugar y ahí sí se adora verdaderamente a Dios. Eso es irrelevante. O el estilo. No, pues en esta iglesia se adora muy tranquilamente y en otras muy alocadamente. Eso es irrelevante. Eso es lo que la mujer quería discutir con Jesús. Y Jesús le dijo, el lugar de la adoración no es tan importante como por qué adoramos, cuál es la razón de adorar. ¿Cuánto de nuestro ser le ofrecemos a Dios cuando lo hacemos? Vean lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:28. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Fíjense, no es adorar a Dios como a mí me agrada, es adorar a Dios como a Él le agrada. La adoración que agrada a Dios entonces tiene algunas características que vamos a ver. ¿Cuál es la adoración que a Dios le agrada? Veamos la primera. A Dios le agrada la adoración que sea en verdad. La adoración que sea en verdad. No es la adoración desde la perspectiva humana,
sino es la adoración verdadera. Pero otra vez, ¿cuál es la adoración verdadera? Entonces hay quienes dicen, aquí nosotros sí hacemos la adoración verdadera. Pues porque nos tiramos al suelo. Hubo en los 80s que si, por ejemplo, en algunas iglesias, si no te atacabas de risa, quiere decir que no adorabas verdaderamente a Dios. Entonces los que eran serios, imagínense, pobrecitos, no se pueden reír, entonces no estaban adorando verdaderamente. Hubo quienes hasta se les patinaba el coco y pensaban que si no vomitabas, no adorabas a Dios. ¿Viste? ¿Hasta qué extremo llegaban? Y otros decían, no, si no estás serio, no estás adorando verdaderamente a Dios. Entonces, esa no es la verdadera adoración a Dios. No es la forma, no es el estilo, es el fondo. La adoración debe basarse en la verdad de las Escrituras, no en mi verdad, no en mi interpretación, no en lo que yo considero que debe de ser, o lo que aprendí o me enseñaron otros. La adoración debe basarse en la verdad de las Escrituras, no en nuestra opinión acerca de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:23, los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Entonces, adorar en verdad significa adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. Y hay muchas maneras de adorar a Dios. La principal es obedeciendo, y ya lo vimos en mensajes anteriores. No solamente los cantos y la oración es la única manera de adorar a Dios. La mejor manera de adorar a Dios, que dice la Biblia, es obedeciendo su palabra. La segunda característica de la adoración que a Dios le gusta es que a Dios le agrada la adoración auténtica. Cuando Jesús dijo que debemos adorar en espíritu, no hace referencia exactamente al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Fuimos creados a imagen de Dios, por lo tanto, somos seres espirituales. Los demás seres de la creación no son seres espirituales porque no tienen el toque de Dios, no tienen ese sello, esa garantía, esa imagen y semejanza. O sea, los animalitos no tienen el espíritu como nosotros tenemos. Ellos tienen alma, pero no tienen el espíritu. Nosotros fuimos constituidos con un espíritu para tener una relación y una comunicación con Dios, que es un ser espiritual. Por lo tanto, como fuimos creados a su imagen, Él diseñó nuestro espíritu para que podamos comunicarnos con Él. La adoración es la respuesta de nuestro espíritu al llamado del Espíritu Santo. ¿Cómo se comunica el Espíritu Santo? Se comunica a través de nuestro espíritu. Cuando Jesús dijo, ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, quiere decir que la adoración debe ser auténtica, sentida del corazón. No se trata solo de decir palabras correctas, sino creer en lo que tú dices. La alabanza que no brota del corazón no es una verdadera alabanza. No sirve de nada. Entonces, es triste cuando de repente le estamos cantando a Dios y hay un himno muy bonito que no lo hemos cantado últimamente y sería bueno cantarlo. Y es muy, muy pegajoso. Dice, grande gozo hay en mi corazón. Hay en mi alma. Pero dice grande gozo. Y luego hay hermanos que lo cantan. Grande gozo hay en mi alma. Eso es auténtico.
Eso es verdadero. Eso sale del corazón. Pues ya nada más es cantarlo por cantarlo. Pero es un gran himno. ¿Qué número será? Para que los hermanos lo vean. Es un gran himno y hace mucho que no lo cantamos en la iglesia. La adoración debe de brotar de nuestro corazón, porque en nuestro corazón está justamente el sentido espiritual de nuestros sentimientos, de nuestro apego a Dios. Cuando adoramos, Dios 382 es un gran himno. 382. Y se puede tocar y cantar a cualquier estilo musical. Si no porque está el himnario es clásico y no se va a dejar. No. Es un himno muy profundo, muy teológico además. Sumamente teológico. Ese himno 383. A ver, voy a pedir a mi esposa que lo lea. No lo cantes. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, maravilloso, paso todo el día bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz, grande gozo siempre vi. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salgo por fe. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanza a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Es un himno muy reformado, muy a nuestra doctrina, ¿sí? No creamos que los cantos modernos son más bonitos, ¿eh? Estos cantos que son más antiguos tienen una profundidad teológica, bíblica, muy importante para la vida de la iglesia. Y aquí dice feliz estoy, ¿no? Y los hermanos con una cara de funeral, ¿no? Cantando. Pues no, Dios quiere un verdadero corazón auténtico. Por eso nuestra adoración debe ser auténtica. Dice 1 Samuel 16:7, la gente se fija en las apariencias, pero yo, el Señor, me fijo en el corazón. Como la adoración implica agradar a Dios, abarca nuestras emociones. Dios nos dio estas emociones para que pudiéramos adorarlo con sentimientos intensos. Nada más que el problema de nuestra naturaleza pecaminosa es que a veces las emociones las usamos más para los sentimientos negativos. Las emociones fueron creadas por Dios para justamente adorarlo, alabarlo con intensidad. Entonces deben ser emociones genuinas, no fingidas. Porque lo que Dios le repatea y le choca es la hipocresía, ¿sí? Es decir, a veces queremos fingir, porque pues todo el mundo en la iglesia lo hace, fingimos, ¿no? Tener así una gran adoración y levantamos las manos, pero a veces el corazón no está dispuesto. A Dios lo que le interesa es la intencionalidad del corazón, porque Dios ve el sentimiento del corazón humano, no la forma. Ah, mira cómo se arrodilló y puso su frente en el suelo, ay, qué tierno. Pero a lo mejor su corazón está muy lejos de la verdadera adoración. La adoración debe ser veraz y auténtica. La adoración que agrada a Dios es profundamente emocional y doctrinal, es decir, inteligente. Tampoco es para perder el sentido y la razón. Tampoco es para alocarse y tampoco es para perder todo razonamiento y toda objetividad. Por eso también hay muchos textos que dicen, canten, pero canten con inteligencia, con razonamiento, con sentimiento y razonamiento. Y muchas personas confunden las emociones conmovedoras producidas por la música con las estimuladas por el espíritu. Y no es lo mismo. Porque la música tiene poder para sensibilizar. Pero la música es un instrumento, es un medio. Lo que verdaderamente debe impactarnos en nuestra vida debe ser justamente el estímulo del Espíritu Santo.
Aunque no haya batería, aunque no haya piano, aunque no haya guitarras. No necesitamos de todo eso para sentirnos estimulados a la verdadera adoración. Es el Espíritu el que debe tocar nuestro ser y el que debe de estimularnos verdaderamente para poder adorarle auténticamente. Entonces tú puedes desde tu recámara, solito, adorar a Dios sin la música. Y sentir el gozo, sentir el deseo, sentir la satisfacción de estar adorando a tu Dios en todo momento. Cuando adoramos, el factor de mayor distracción somos nosotros mismos, nuestros intereses, preocupaciones, sentimientos negativos, etc. Por eso, fíjense, los cristianos en todo el mundo no se ponen de acuerdo con respecto a la manera más adecuada de alabar a Dios. Pero estos argumentos lo que más reflejan son las distintas personalidades y trasfondos religiosos. La Biblia menciona la diversidad de formas de alabanza. Por ejemplo, hay una forma a través de la confesión, otra a través del canto, otra a través del clamor, otra estar en forma de estar en pie, otra a través de rodillarse, otra a través de la danza, otra a través de ruidos de gozo, otra a través del testimonio, otra a través de los instrumentos musicales, otra a través de alzar las manos. Es decir, hay muchas maneras. No podemos decir esta sí se vale y esta no se vale. Pero el mejor estilo de adoración es el que está auténticamente producida del corazón, de nuestro amor a Dios. Cuando verdaderamente amamos a Dios, el estilo y la forma es lo de menos. Lo más importante es lo que hay en el corazón. La tercera característica es que la adoración que le agrada a Dios es una adoración reflexiva. Aquí, no emocionalista. Una cosa es usar las emociones y otra cosa es caer en el emocionalismo y decir, a mí me gusta ir allá porque ahí me siento bien. Eso es equivocado. Eso significa no ser reflexivos. El mandamiento de Jesús es amar a Dios con toda tu mente. Y esto lo repite varias veces en todo el Nuevo Testamento. A Dios le agrada que cantemos himnos, oremos, exclamemos, que digamos gloria a Dios, amén, aleluya. Pero si lo hacemos sin pensar, sino solamente por repetir o porque otros lo hacen, estamos equivocados. Porque esa no es la mejor manera reflexiva de hacerlo, inteligente. Por eso Dios nos dio el razonamiento, la inteligencia y el cerebro, para que todo lo que hagamos lo hagamos con conciencia y no lo hagamos por oleada, sino lo hagamos desde nuestra mente. Por eso Jesús estuvo en contra de las vanas repeticiones. Es una adoración distraída. El mal uso se puede convertir, en términos bíblicos, en frases gastadas. Y Dios lo que quiere es que usemos nuestra creatividad con nuestra mente. Cuando adoramos es mucho más fácil ofrecer oraciones rutinarias que esforzarnos por honrar a Dios con palabras y gestos llenos de frescura, con nuestra creatividad. Por eso es importante leer la Biblia. En la Biblia podemos encontrar las maneras inteligentes de adorar a Dios. No dejar guiarnos por nuestros sentimientos, sino utilizar el razonamiento para poderlo hacer con mucha conciencia. Hay un texto que, desde que yo era muy niño en la iglesia, siempre fue así el texto que nos dice, este es el texto favorito de los presbiterianos. Pero no es el texto de los presbiterianos, y sin embargo tiene una gran verdad. 1 Corintios 14:40. Yo me lo aprendí en la versión 60, dice, hagan todo con orden y decencia.
Y aquí dice, en esta versión, pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Es decir, hay, por ejemplo, lugares donde no se planea el culto, sino todo el mundo llega al culto y quién sabe qué va a pasar, porque los que están al frente, algo se les va a ocurrir en ese momento y dice, el Espíritu es el que nos habla en ese momento y hacemos las cosas. Esa es una forma irracional. Confunden lo espontáneo con lo emocionalismo, ¿no? Si algo, nuestra característica como iglesia presbiteriana es justamente el pensar y el planear. Y los cultos se planean. Eso no está peleado con el corazón. Al contrario. Es la forma inteligente como Dios le gusta el orden. Y si ustedes ven en el Antiguo Testamento, todas las liturgias que utilizaba el pueblo de Israel, todas fueron planeadas, ninguna fue en ese momento se le ocurrió o le inspiró el Espíritu. Ninguna. Todas han sido planeadas. Por lo tanto, lo que hacemos en la iglesia presbiteriana es justamente planear. Hay otras iglesias que admiro verdaderamente porque no solamente planean el culto. Fíjense, todos los que van a participar en el culto del domingo, tanto el grupo de alabanza como el predicador, el que dirige, y todos los que van a intervenir en el culto, fíjense, los citan desde el sábado anterior y ensayan el culto. Porque quieren que todo lo que vaya a suceder en el culto del domingo salga bien y nada improvisado. Están debidamente planeados los cantos, organizados, saben cuál va primero, cuál va segundo, qué primera lectura, después qué oración, después en qué momento viene la predicación, qué texto bíblico se va a leer, todo planeado y ensayado. Y al otro día queda bien. Ojalá que también nosotros entremos en esa dinámica. Eso implica compromiso de todos los actores principales de la liturgia. Y yo aplaudo a esas iglesias que lo hacen. No se convierte en un ritual, sino lo que dice aquí, pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Así que tenemos que aprender esto nosotros. La cuarta manera y última, la cuarta característica, a Dios le agrada la adoración práctica. Entonces ya vimos tres, ¿no? La primera es que la adoración debe ser en verdad. Y también debe ser auténtica, que viene del corazón, pero también debe ser reflexiva, ¿sí? Y finalmente debe ser la adoración práctica. ¿Por qué práctica? Porque de alguna manera todo lo que nosotros podemos concebir en el corazón y en la mente, ¿sí?, se debe de ejecutar de una forma efectiva y eficaz. Por eso dice Romanos 12:1: les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿No se ve? Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en otra versión agrega: este es el culto racional. Ese es el verdadero culto. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que pide? Lo que pide es que nosotros hagamos esto en una forma de sacrificio, pero fíjense, vivo. En el Antiguo Testamento todos los sacrificios eran de animales muertos, ¿están de acuerdo? Todos. Pero ya no necesitamos hacer esos sacrificios para poder agradar a Dios. Por eso Jesús se sacrificó a sí mismo para que nosotros tengamos vida eterna. Por lo tanto, el sacrificio es que nosotros nos demos en completa plenitud
en nuestra vida. O sea, estamos aquí en la tierra porque nuestro objetivo principal es 24 horas del día y los 365 días del año. Durante los años que Dios nos toque vivir. ¿Cuántos? No sabemos. Hay quienes ya llegaron a los 86. Mira, Carmelita, ya están los 86 años. Y fíjense, hay quienes llegan más a los 90. Y hay quienes solamente llegaron a los 15. Tristemente. Pero no importa. Toda nuestra vida debe ser adoración. Todos los días, en vida. Digamos, es que cuando esté allá en la presencia de Dios, voy a estar alabándole todo el tiempo. No necesitas morirte, ir a la presencia de Dios para alabarlo todo el tiempo. Aquí. Y no necesitas estar cantando todo el día, o estar orando todo el día, o estar hincado todo el día, o estar leyendo la Biblia todo el día. Es que no voy a hacer la comida porque estoy leyendo la Biblia. No voy a ir a trabajar porque estoy leyendo la Biblia. No. A Dios lo adoras desde haciendo la comida, yendo a trabajar. ¿Te has puesto a pensar que a Dios le agrada que lo adores aun cuando estamos manejando? Híjole, qué difícil. Pero toca los dedos. No, quisiéramos ahí descargar un poco de ira, pero aún en eso tenemos que adorar a Dios. Y estando en nuestro trabajo. ¿Cómo? Repito, cantando, orando, leyendo la Biblia. Que te diga tu jefe, tu reporte, espérenme jefe, estoy leyendo la Biblia. ¿Te imaginas, Jorge, que así respondieras a tu director? No, pues ya el otro día Jorge no está en su trabajo. Está leyendo la Biblia afuera de la institución. No es así. Eso es fanatismo. Es que toda tu vida encierra tu pensamiento, tus deseos, tus anhelos, tus intereses deben ser Dios. Tus prioridades deben ser Dios. Todo tu pensamiento debe permear Dios en tu vida. No debes de acordarte de Dios el domingo, sino todo el tiempo tu existencia debe ser adoración. Y la mejor manera que a Dios le gusta que le adoremos es obedeciendo su palabra. Y parte de la obediencia es justamente llegar temprano a nuestro trabajo, por ejemplo, cumplir con nuestras obligaciones dentro de la empresa, de la organización, cumplir con todos nuestros deberes familiares. Si somos padres de familia, obedecer y cumplir con sostener a nuestra familia. Sí, hay muchas maneras de obedecer a Dios todos los días, ayudando a nuestro prójimo. Y esa es la adoración práctica. En esa estamos llamados a ofrecer todos los días. No tenemos que esperar al domingo para hacerlo. No tenemos que esperar a morirnos para hacerlo. Mientras estés vivo, todos los días hay que adorar. Esa es la adoración que a Dios le agrada.